esta es tu casa, hermosa y única. Vivir aquí es como estar en casa. Me gusta estar con mi gente amable que la cuida y la quiere tanto como yo. Esta es tu casa, cuida y ama tu ciudad. La ciudad es tu casa. Municipalidad de Guatemala. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Les deseamos también un feliz inicio de semana. Seguimos avanzando en este curso de inglés. Ya nos quedan prácticamente, estábamos ahí haciendo cuentas como 7 clases más o menos. Entonces pues ya nos queda muy poquito. Entonces siempre agradecerles su participación en cada clase, también por estar ahí muy atentos pues a todo lo que se comparte con ustedes. Así que bienvenidos y también bienvenida Miss María José. Buenas tardes. Good afternoon, Teacher Fede. Good afternoon, class. Welcome. Bienvenidos sean todos. Como dice Teacher Fede, arrancamos ya una nueva semana. Nosotros súper contentos de estar acá, ¿verdad? Y pues estamos trabajando las prepositions, así que vamos a continuar, ¿verdad? Con ustedes vamos a seguir ampliando este tema. Verá, antes de iniciar, vamos a molestarlos con la asistencia, por favor. Ok, chicos, muchísimas gracias por llenar su asistencia. Como les venía platicando, ¿verdad? La semana pasada en el video que compartimos con ustedes, estuvimos trabajando prepositions. Pero hemos visto que las más comunes son on, in, at. ¿Verdad? Son las preposiciones más comunes, las que más trabajamos. Por supuesto, tenemos que identificar cuándo las podemos utilizar, ¿verdad? No siempre, a veces las hemos utilizado de la manera correcta, ¿verdad? Entonces, esta semana, el día de hoy, la clase continúa siempre sobre prepositions, pero hoy dos más, ¿verdad? Otras diferentes preposiciones. Vamos a ver de tiempo, de dirección. Para estas preposiciones vamos a ver qué significa el uso y cómo utilizarlo dentro de una oración, ¿verdad? Que es importante. Luego, por supuesto, vamos a tener ejercicios para aplicar este tema. Recuerden que si tienen alguna duda, levantan su manita. Si quieren compartir, agregar algo a la clase, lo pueden hacer también. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a arrancar con preposition of time, las preposiciones de tiempo. ¿Qué son? Dice que las preposiciones se utilizan para indicar cuándo sucedió algo, ¿verdad? Como lo dice su nombre, de tiempo. Como vimos en las lecciones anteriores, lo que les estaba hablando, las más comunes, in, at, on. In and on, nosotros lo vimos en los temas de days of the week, months of the year. Recuerdan que dijimos que con esos dos temas, cada uno utilizaba una preposición y que únicamente con ella nosotros lo podíamos utilizar, ¿verdad? Si no, se tomaba como una falta ortográfica, era de la gramática, habrá una gramática correcta. Entonces, en este tema eso es lo importante, la gramática correcta, ¿verdad? Entonces, las más comunes, in, at, on, que estas pueden ser utilizadas como preposiciones de lugar, of place, o preposiciones de tiempo también. A continuación, nosotros vamos a ver las preposiciones de tiempo más comunes. Muy bien. Tenemos acá, vamos a arrancar con dos. Before. Before es una preposición. ¿Qué significa? Antes, antes de. ¿Se recuerdan que yo siempre les recalco bastante? No memoricen una palabra con un solo significado. Puede, en una de estas preposiciones que vamos a ver, vamos a encontrar una palabra que nosotros a veces la catalogamos como, solo puede significar esto, pero vemos si puede, ¿qué pasa si es una preposición? ¿Verdad? Entonces, prepositions, before, significado, antes, antes de. ¿Cuál es su uso? Dice que se coloca detrás de verbos, nombres o sustantivos. Dos temas que nosotros ya manejamos. Sabemos que un verbo es una acción. Sabemos que los nouns pueden ser personas, animales, cosas, objetos, ideas abstractas, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice?
esta preposition se coloca detrás de estos. Veamos el ejemplo. Call me before 1. Llámame antes de la 1. They arrived before me. Llegaron antes que yo. Estamos viendo preposition of time que indican, como lo dice su nombre, ¿verdad? Un tiempo. Siguiente preposición, after, que significa después, después de, o también va a significar tras, ¿verdad? Cuando es una preposición de tiempo. Igual dice que la vamos a colocar detrás de verbos, de nombres o sustantivos, de nouns en general. We will see you after the movie. I arrived after them. Okay, ambos before, after, vemos cómo juegan un papel, como lo decía acá, ¿verdad? Indican cuando sucedió algo. Nos da una hora, ¿verdad? Después de la película, ellos están indicando ahí un cierto tiempo determinado, un lugar también, ¿verdad? ¿Cuándo sucedió? Siguiente, during, significado durante. El uso de esta es que puede ir seguido de verbos, igual nombres o sustantivos, nouns, actions or nouns. Ejemplo, don't talk during the movie. I don't like to watch television during the day. Siguiente, for, significado durante, por. Se coloca detrás de verbos, nombres o sustantivos, ¿verdad? Casi la mayoría de estos vemos que ese es su uso. Así lo vamos a identificar dentro de una frase, de una oración. Pero dice for se usa para expresar, un periodo de tiempo, ya sean días, horas, meses o años. Ese va a ser el papel de for para identificar estos periodos de tiempo. Días, horas, meses o años. Veamos en ejemplo. I lived in England for 3 years. He studied for the exam for 1 week. Nos está dando un periodo de tiempo. Ese es el papel de for. Muy bien. Esas son de time. Van a ser estas. For, during, before, after. Siempre recordando que decía que in, at, on también podían ser. Estas tres son tanto como de place, pueden ser también como preposiciones de tiempo. Entonces ya vimos, se podría decir que están estas tres y luego ya arrancaríamos before, after, during, for. ¿Ok? Vamos a ver si logramos identificarlas. Estos temas son fáciles porque aunque nosotros no lo creamos, ahí están en cualquier conversación, algo que leemos, siempre vamos a encontrar un tipo de preposición que tal vez nosotros no sabíamos que era preposición, puede ser, ¿verdad? Pero siempre están. Lo único que estamos haciendo nosotros es utilizándola correctamente. Identificar que no siempre podemos utilizar la misma preposición, ¿verdad? Entonces, únicamente 4 acá preguntitas. Ustedes me van a ayudar a identificar cuál es la preposición correcta. Tratando de recordar lo que vimos, ¿verdad? Vimos que la mayoría se colocaba detrás, ¿verdad? De un verbo, de un nombre o sustantivo. Y vimos una en específico, for, ¿verdad? For decía que nos iba a dar un periodo de tiempo. Entonces veamos qué tal nos va. La número 1 dice, train leaves at 11 o'clock. Train A leaves at 11 o'clock. Train B leaves at 12 o'clock. The B train leaves. We got a preposition. The A train. ¿Qué preposición tenemos que utilizar para completar esta oración correctamente? Before, after, during,
before. Acá vemos, ¿verdad? Cómo nos está indicando horarios de trenes. Escuché for. The B Before. train leaves. Porque si digo the B train leaves for the A train, what do you think? Aquí está haciendo como una comparación. The B train leaves. Tratemos de recordar el significado. En las preposiciones eso nos ayuda bastante. El significado para que tenga sentido mi oración. Escuché que alguien decía before, ¿verdad? Veamos cómo queda con before. The B train leaves before the A train. ¿Será que sí? Vean los horarios. Si vamos con before, ¿me quedaría bien? Sí. After. Ok. Escucho que alguien dijo también Harrison acá en el chat y escuché a alguien más que decía after. The B train leaves after the A train. Vean los horarios. Recuerden que siempre, ¿verdad? Como dice Teacher Fede, a veces somos muy repetitivos, pero es importante que observemos todo, ¿verdad? Que observemos todo el texto, la oración, la frase y así logramos identificar la respuesta correcta. Nos quedamos con before, nos vamos con after. Ustedes me indican, chicos. Por los horarios sería before. Me coloca acá Natalie. Train A leaves at 11. Dice que el tren A sale a las 11, ¿verdad? El tren B se va a las 12. Entonces, the B train leaves before. Entonces, estaríamos poniendo el tren B sale. Ponemos before. ¿Qué significaba before? Antes o Antes. antes. Antes de. Muy bien. Entonces nos quedamos antes de. Entonces nos quedamos ahí. Ahí en el chat veo before. No se preocupen. Después vamos a hacer rapidito. Regresamos el significado de cada uno por si tenemos alguna duda. Number 2. Bus 1 arrives at 7. Bus 2 arrives at 5. Bus 2 arrives. Necesito mi preposition, the time ahí. Bus 1. Before, after, during, for. Before. Before, ok. Acá arrives, llega. Ahí llega esa hora. En la número 1 sabemos el horario de los trenes a la hora que salen. Acá a la hora que llegan esos buses a la parada, por decir así, ¿verdad? Entonces, escuché por ahí que alguien me dijo before. Yes. Yes, ok. Natalie nos coloca acá en el chat, perdón, es after en number 1. Tú me Sí, indicas. en number 1, perdón, leí el tren B antes del tren A, entonces pensé que era, perdón, culpa de mi dislexia. Está bien, no hay problema. Entonces, number 1 nos quedamos con after. Y en number 2 nos quedamos before. Bus 1 arrives at 7. Bus 2 arrives at 5. Ok, entonces en esta vamos, number 2, nos quedamos before. Continuamos, chicos. La siguiente. She worked at the hotel 5 years. Which preposition of time I need? ¿Cuál era esa preposición? During. During. Okay, she worked at a hotel during 5 years, okay. Siguiente, for the rain start the football match. They had to stop the game. Which preposition of time I need? The rain start. For, escuché por ahí. Súper importante. For, ok. Súper importante que recordemos, vimos algo de for, que for decía algo, nos daba qué. No sé si lo recuerdan. Se usa para expresar un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo y ahí nos decía, ¿verdad? Días, meses, ¿qué más nos decía? Eso es importante acá. Eso es importante acá. Muy bien, entonces, ustedes me dicen, ¿lo dejamos así? ¿Volvemos a ver qué significaba cada una?
Porque entonces nos quedaron de esta manera. Train A leaves at 11. Train B leaves at 12. The B train leaves after the A train. Number 2, me quedo de esta manera. Bus 1 arrives at 7. Bus 2 arrives at 5. Bus 2 arrives before bus 1. Así me quedó esta. Number 3, she worked at a hotel during 5 years. La última me quedó de esta manera. The rain started for the football match. They had to stop the game. Something important, chicos. Algo importantísimo. Con las prepositions, con cualquier preposición, puede sonar correcto, pero a la hora que la analicemos, ¿tendrá el significado correcto lo que realmente queríamos decir? Eso es importante, ¿verdad? Entonces ustedes me dicen, ¿nos quedamos así o cambiarían alguna? O miramos rapidito de regreso antes de chequear qué era cada una. Ustedes me dicen. Sí. Dígame, lo resolvemos y vemos, recuerden que esta página es súper bonita porque nos dicen que fallamos. Si tenemos algún error nos dice, why, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Por qué nos equivocamos ahí? Evelyn dice que la 3 es 4. Para Evelyn la 3 es 4. She worked at a hotel for 5 years. Ok. Hicimos el cambio ahí ya, Evelyn. Muy bien, entonces ahí nos quedaría entonces ya todas. Vamos a ver cómo nos fue. Si tenemos algún error, recuerden que nos dice por qué, para seguir avanzando con la clase. Muy bien, veamos qué tal nos fue. Recuerden que si tuviéramos algún error, no se preocupen, porque verdad, pues lo acabamos de ver. Muy bien, la número 1 la arreglamos, ¿verdad? Ya colocamos la respuesta correcta after. Por eso les decía yo, fíjense en los horarios. Número 2, muy bien. Número 3, lo cambiamos, ¿verdad, Evelyn? Excelente. Y la 4, ¿cuál era la preposición correcta de tiempo? During, durante en este caso, ¿verdad? The rain empezó a llover cabal cuando estaban ahí en pleno partido de fútbol, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron? Les tocó parar el partido, ¿verdad? Entonces, eso nada más. Me gustó que se dieran cuenta de for para un tiempo, para un periodo de tiempo. Y nos decía días, meses, años, ¿verdad? Entonces, ahí hay que saber. Sonaba bien con during 5 years, sonaba correcto, ¿verdad? Uso correcto de esta preposición que dice periodo de tiempo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que estar atentos con las prepositions, chicos, que puede sonar correcto, pero no lo estamos haciendo su uso correcto, ¿verdad? No estamos realizando pues ese uso correcto de esa preposición. Muy bien, continuamos. Es súper fácil, vamos con otras preposiciones. Estas son las preposition of movement or direction. Ambos nombres son correctos, ¿ok? Movement or direction. Son preposiciones de movimiento o dirección. ¿Qué significa? ¿Para qué nos sirven? Dice que estas se utilizan para mostrar movimiento de un lugar a otro. Estas preposiciones se usan con mayor frecuencia, atentos acá, con los verbos de movimiento y los vamos a encontrar después del verbo, que la mayoría de preposiciones va a tener eso en común. Arrancamos con la primera preposición de movement or direction. To. Dice que esta es la preposición de movimiento o dirección más común. ¿Qué quiere decir? Que es la que manejamos más. La que en cualquier conversación, texto, va a aparecer esta preposición, ¿verdad? ¿Qué significa? Vemos que no solo tiene un significado. A, hacia, dirección. A, siempre que dice indica movimiento. Ya en la oración, cuando se traduzca, puede tener estos significados. A, hacia, dirección a.
Cuando lo utilizamos, se utiliza to para mostrar movimiento en una dirección específica. Atentos a estos detalles de estas prepositions. En una dirección específica. Veamos ejemplos que siempre ayuda, ¿verdad? Colocarlo en una oración o una frase. I go to school by bus. Cuando nosotros trabajamos daily routines, va a estar I go to, ¿verdad? Siempre to work, ahí siempre va a estar esta preposición, ¿verdad? You walk to work every day. They came to the wedding. Sofía flew to Canada. Vemos que las 4 oraciones tenían esto en común. Dirección específica. ¿Verdad? Nos indica exactamente. ¿Verdad? Por eso es que esta es the movement or direction. En este caso, una dirección específica. Escuela, trabajo, la boda, Canadá. Nos está indicando una dirección en específico. Vamos con 2 más en esta otra. Across. ¿Cuál es su significado? Al otro lado de o también de un lado a otro. ¿Cuál es el uso de across? Dice que se utiliza para indicar movimiento hacia el lado opuesto, hacia el lado contrario. Veamos entonces un ejemplo. ¿Cómo utilizo across? The boat will take you across the river. El barco te llevará al otro lado del río. Estoy utilizando uno de los significados, ¿verdad? Al otro lado del río. Siguiente, along. ¿Cuál es su significado? A lo largo de. Acá sí vemos que hay únicamente un significado. A lo largo de. Veámoslo en ejemplo. No todas va a tener como un uso, entonces queda como abierta la manera de utilizarlo, ¿verdad? Ya vimos que en algunos sí nos dice un uso determinado, específico, ¿verdad? Along, no. Veamos cómo se utiliza. He's walking along the path. Él está caminando a lo largo del camino. Siempre, por supuesto, respetando lo que vemos al principio de cada una, ¿verdad? Cuando nos dice qué son las preposiciones de tiempo, de movement or direction, que siempre van, ¿qué? Después del verbo, después de la acción, ¿verdad? Natalie, good afternoon. Good afternoon. Con along me entra la pregunta, ¿se puede usar por cuando inician las historias? Dicen along time o algo así. ¿Eso sería a lo largo del tiempo o esa parte a espacio longer? Ahí es diferente. Ahí no estaríamos trabajándola como una preposición. Ajá, ahí él ya no es preposición. Porque súper importante, por eso les estaba. Thank you for your question, Natalie. ¿Qué Thank dicen you. las preposiciones? Se usan con mayor frecuencia con los verbos de movimiento. ¿Y qué dice? Se encuentran después del verbo. La mayoría de preposiciones tienen esta como rule, pongámoslo así, como esta regla, ¿verdad? Entonces, si nosotros encontramos todas estas palabras que estamos viendo después de un verbo, después de una acción, ahí sabemos que su trabajo es de preposición. Por eso lo que les indiqué al principio, ¿verdad? No es bueno memorizar, esto es preposición y así, porque como dice Natalie, podemos encontrar una palabra muy parecida que puede escribirse igual, pero ahí tiene otro significado. Cuando along, cuando es una preposición, va a estar siempre después del verbo. Estas preposiciones después del verbo. ¿Verdad? Entonces, sí, Natalie, ahí como dices tú, ahí ella no es de a long time ago. Ahí ella no está jugando su papel como de preposition, ¿verdad? Cambia su significado. Hace un tiempo, ¿verdad? Ahí sí él ya no juega el papel de preposición. Por eso es importante, prepositions después de los verbos, después de la acción. Ahí sí son preposiciones. Muy bien. Vamos con 2 más. Around. Significado alrededor de. Vemos que acá no hay un uso en específico.
You must drive around the city center to reach the cinema. Obviamente si sigue la misma como regla, podríamos decir drive. Ahí tenemos el verbo. Y después viene mi preposition, or direction, or movement. Tienes que conducir alrededor del centro de la ciudad para llegar al cine. Vamos con la siguiente. Down. ¿Qué significa? Abajo. ¿Cuál es el uso de down? Indica movimiento de una posición, superior a una posición inferior. ¿Verdad? Nosotros obviamente tenemos sit down, pero esa es una frase, ellas van juntos. Se podría decir que funciona con el mismo significado y sigue la regla, ¿verdad? De acción, o sea, un verbo y luego preposición. Ahí entraría que ahí sí juega ese papel, ¿verdad? I prefer to ride my bike, down the hill. Que indica movimiento de una posición superior a una posición inferior. Estaba él en la colina arriba de la colina. ¿Y qué le gusta a él? Bicicletear, pero colina abajo. Estaba en posición superior, desciende abajo. En preposición, ese es el papel de down. Va a cambiar de posición. Estaba arriba de la colina, le gusta en su bicicleta bajarla, ¿verdad? Tenemos dos más. Into, significado en o dentro de. Veamos ejemplos utilizando esta preposición. Don't go into your sister's room. No entres en la habitación de tu hermana. We went into the shop on the corner. Entramos, en la tienda de la esquina. En, dentro de. Cualquiera de esos dos significados. Otra preposición, the direction or movement of. ¿Qué significa acá of? Si yo les pregunto a ustedes, sin pensar que es una preposición, ¿cuál es el significado de of? ¿Cómo lo conocemos comúnmente? Of. Apagar. Exactamente. Veamos el significado en preposición. Significado más distante, más lejano. Por eso les digo, ¿verdad? Y lo vuelvo a repetir. No es bueno a veces como memorizar ciertas cosas con un determinado significado, porque vemos que of en preposition of movement or direction es más distante, más lejano. Veamos cómo trabajarlo en una oración. Get your feet off the sofa. Quita los pies del sofá. ¿Verdad? We get off the train at the next stop. Nos bajamos del tren en la siguiente parada. Recuerden que estamos viendo preposiciones de movimiento, de dirección y qué decían que indicaban. Un cambio de posición, siempre de lugar. Esto es de lugar, que nos cambiamos, nos movemos de un lugar a otro, por decirlo así. Natalie, adelante. Disculpe. No tenga Digamos pena. que take off the shirt, un ejemplo, sería también lo mismo, ¿no? ¿Sería una proposición? Sí, Porque sería sí, como porque quítate la camisa, algo así. exactamente. Ah, ok. Exactamente. Ahí sí, y porque cabal estás utilizando después del verbo, ¿verdad? Ahí aparece take off, ahí está diciendo take off. Este take automáticamente va a funcionar como la action, entonces ahí sí, ¿verdad? Recuerden que no siempre, acá dice que significa más distante, más lejano. No quiere decir que a la hora que lo traduzcamos, la oración va a tener más distante, más lejano, en off, sino que como estamos hablando de preposiciones, no hay que tomarlas tan literalmente algunas como off, ¿verdad? Off va a tener un cambio en la traducción cuando ustedes lo pasen a español. Pero como dice Natalie, ¿verdad? Acá sí funciona, take off your shirt, ahí sí. Ahí sí estamos trabajando una preposition or movement or direction, ¿verdad? Exactamente, ahí sí estamos bien. Continuamos. Unto, ¿qué significa, verdad? Puede ser en, sobre, por encima de, arriba de. Acá podríamos confundirla con on.
¿verdad? Este on también podría tener este significado. On es una preposición también. Entonces veamos este onto, ¿cómo manejarlo? We can get onto the bus here. Podemos subir. ¿Qué decía? En, sobre, por encima de, arriba de. Se subió al bus. Entra. ¿Verdad? Recuerden que el significado puede variar, no va a ser algunos exactamente con estos que tenemos, pero tiene relación. Tiene relación. Y pensemos, preposición de dirección o de movimiento está aplicada correctamente, ¿verdad? The dog got under the sofa. El perro se puso en el sofá o sobre el sofá, si lo quieren ver de esta manera, ¿verdad? O por encima de, no lo vería, más que todo en sobre o en, ¿verdad? En, ahí está. Over. ¿Qué significa over? Sobre, encima de, arriba de. Ustedes dirán, ahí significa lo mismo. Until and over, the same thing, lo mismo, ¿verdad? Podríamos decir que sí. Muchas veces hay varias palabras como para no escucharnos tan repetitivos que pueden utilizarse y pueden funcionar igual. Veamos cómo utilizan over. The cat jumped over the dog. El gato saltó sobre el perro. You must cross over the bridge. Tienes que cruzar por el puente. Acá funciona porque sabemos que un puente, entonces yo voy encima de, sobre, ¿verdad? Arriba del puente, entra. Todo esto, movimiento, dirección, ¿verdad? Entonces vemos cómo estas preposiciones a la hora de, obviamente, ser preposiciones, cambia completamente, ¿verdad? Past, esto es súper importante. Yo siempre sigo, creo que en todos los grupos lo digo porque no recuerdo en qué grupo tuvimos una palabra y estaba past. Si yo les pregunto para ustedes, ¿qué significa past? ¿Qué significa ¿Pasado past? no? Exactamente. Nosotros lo vemos, past es pasado. Y no. O sea, sí, sí, ustedes no van a decir que no. Sí, pero puede ser una preposition. ¿Cómo vamos a identificar que es una preposición? Porque la vamos a encontrar que dice comúnmente después de la acción, después de ese verbo, ¿verdad? Entonces, por eso yo siempre, perdón que lo repita nuevamente, fijémonos en todo a la oración. No tratemos de traducir una palabra. En algunos casos sirve porque logramos entender, pero en las preposiciones sí tenemos que tener cuidado, porque imagínense, nosotros vemos este past, pero está funcionando como una preposition, pero nosotros pensamos past, pasado, y no. En preposición de movimiento o dirección es por delante. Como pasó, pasó, ¿verdad? Pasó. En movimiento, dirección, ese sería, ¿verdad? Unto se puede usar igual que over. Sí, la verdad es que sí. Les decía media vez, lo utilicen correctamente. Sí. También tiene que ver cómo lo vas a utilizar y con qué frase o en qué situación. Recuerden que las preposiciones también, obviamente, cómo las utilicemos, tienen que tener sentido dentro de nuestra frase, dentro de nuestra oración. Pero sí. Muy bien. Vamos entonces con past. Acá, como es una preposition, por delante. Entonces, si ustedes la ven después de un verbo, después de una acción, aquí está su papel como de preposición, ¿verdad? Walk past the theater on the right and the bank is on the left. Aquí está súper fácil identificar que past está funcionando como preposición de movimiento, dirección por todo lo demás. On the right y a la izquierda nos está dando direcciones. Nos está indicando un movimiento, una dirección a la derecha, a la izquierda. Sabemos que este past está funcionando como una preposition, ¿verdad? Pasa por delante del teatro a la derecha y el banco está a la izquierda. Movement, direction. Por eso es que el nombre de estas preposiciones es este. Movement or direction. Otro ejemplo, go past Main Street and turn left at the next street.
Pasa por delante de la calle mayor y gira a la izquierda en la siguiente calle. Ok, entonces pass, now we know, it's a preposition. Can be a preposition or movement or direction. ¿Verdad? Vemos cómo pass es una preposición. Siguiente preposición, through. Through, ¿qué significa? A través de o por. Que la hemos utilizado siempre como preposición. Correctamente, esta siempre está utilizada como preposición, ¿verdad? ¿Cuál es el uso de through? Dice que se usa para mostrar movimiento dentro de un espacio cerrado. ¿Qué les aconsejo? Que las que sí tienen un uso, a memorizarla, chicos, a practicar, a leer y saber el momento exacto de esta preposición. Through, ya vemos que dice que es un movimiento dentro de un espacio cerrado. Veámoslo en oración para entenderlo un poquito mejor. You must turn on your lights when passing through the tunnel. Espacio cerrado, el túnel, pues sabemos que solo va a ser ese pues pedacito donde va a estar el túnel, ¿verdad? Entonces es un espacio cerrado. Tiene que encender las luces cuando pase a través del túnel. She walks through the park on her way to work. Ella atraviesa el parque de camino al trabajo. Tienen que pasar por ahí. Entonces, por eso dice movimiento dentro de un espacio cerrado. Túnel y el parque son los que nos indican ahí utilizar correctamente through. Este puede ser de estas dos maneras, toward o con S, towards, que va a significar hacia con dirección a. Veámoslo en ejemplo. Who is the woman running toward us? ¿Quién es esa mujer corriendo hacia nosotros? Walk towards the sea and turn left at the first street. Camina hacia el mar y gira a la izquierda en la primera calle. Aquí lo está manejando en la segunda oración con dirección a, ¿verdad? Porque dice y gira a la izquierda en la primera calle. Ahí está funcionando este towards como esto, ¿verdad? Con dirección a. ¿Verdad? Como hacia el mar y gira a la izquierda en la primera calle. Muy bien. Up. Acá muy parecido, ¿verdad? Up sabemos que es arriba. Acá su significado va a ser hacia arriba, porque es una preposición de movimiento o dirección, ¿verdad? ¿Cuál es su uso? Dice que se utiliza para indicar movimiento de una posición inferior, acá lo opuesto al que vimos, ¿verdad? Cuando a él le gustaba estar arriba de la colina, pero le gustaba más bajar la colina con su bicicleta, ¿verdad? Acá es diferente, indicar movimiento de una posición inferior a una posición superior. Ejemplo, I don't like riding my bike up these hills. No me gusta subir estas colinas en bici. Otro ejemplo, we climbed up the mountain this morning. Subimos a la montaña esta mañana. Ok, vamos a ver si alguien tiene... Hay una preguntita, pero no sé dónde está. Creo que era esta de... ¿Cuál es? Ah, creo que era de Jennifer Nájera, ¿verdad? ¿Cómo se pronunciaba jump? Jump, aquí como está con ed, ¿verdad? Pero ese tema todavía nos falta llegar, por eso no me meto, pero cuando ustedes encuentren estas acciones con terminación ed, van a tener diferente pronunciación, les voy a adelantar rapidito. Va a tener diferente pronunciación dependiendo cómo termine, ¿verdad? Acá nosotros tenemos jump, que termina con P, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que identificar, cuando nosotros veamos este tema, entonces, no siempre se pronuncia, en este caso, al ver ed, nosotros pensamos que es ed, ¿verdad? Jumped. Algunos casos sí, en este caso no, en este es jumped, just the D sound, el sonido de la D, jumped. No sé si era esa, pero creo que sí, esa fue la que me había pasado. También dice por acá la de over.
Until, creo que esa sí la había contestado, ¿verdad, Nadia? Until and over, que si las podían utilizar igual, sí. Creo que sí. Muy bien. Habíamos visto up, que era ya la última. Entonces, ¿qué es importante con las preposiciones de movement or direction? Aprender su significado, por supuesto, y las que tienen un uso, que el uso nos va a ayudar a saber identificarlas, si sí la podemos usar o no. Y por supuesto, así como en todos los temas, siempre van a estar las más comunes. Así como toward casi no la utilizamos nosotros, ¿verdad? Siempre van a haber preposiciones que son muchísimo más comunes. ¿Verdad? Muchísimo más comunes. Perdón si me salto ahí algunas preguntitas, se me va. Si no, si ustedes ven que se me va alguna, ahí mejor levanten la manita. Muy bien, entonces vamos a ver. Vamos a ir a hacer un ejercicio, pero ahora ya, ¿verdad? Con estas de movement or direction. Vamos a ver qué tal nos va. Recuérdense, tómense su tiempo. Puede sonar correcto, pero no siempre, ¿verdad? Puede ser el indicador. Ahorita con ya todo esto que vimos, nos va a ayudar. Vamos a hacer solo 5 nada más de este ejercicio. Bien, lo tenemos acá. Igual, ustedes me indican, elegimos la preposición de movement or direction correcta. Acá la primera me dice, he goes discotheques every night. Para ustedes, ¿cuál preposición sería la correcta? He goes to, he goes across, he goes down, he goes towards. To. Goes to, okay. He goes to discotheques every night, okay. Que era la más común, ¿verdad? ¿Se acuerdan que vimos to, que fue la primera, la más común, pero no quiere decir que siempre debemos utilizarla, ¿verdad? Número 2, you must walk the bridge, the bridge. Which preposition is the correct option here, you guys? Into, across, down, along. ¿Qué Along. creen? Along. Across. Ok, escuchamos dos opciones. Across, along. Into. The bridge es un puente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de estas preposiciones quedaría más acorde a esta oración? You must walk into the bridge, across the bridge, down the bridge, along the bridge. What do you think? Acá alguien más nos volvió a escribir along. Along. Ok. Across. Después, across. Escuché un across too. Vamos a ver, voy a elegir ahí la última opción. Kimberly Castillo elige también along. Vamos a quedarnos con along y regresamos a ver súper rapidito después cada una. Walk the street and turn left. ¿Cuál preposition of movement or direction, you guys? Walk around, walk onto, walk down, walk across. Todas suenan bien, ¿verdad? Eso es lo difícil de las prepositions. Around. Around. Walk around the street and turn left. Okay, around. I hear around. Walk around the street and turn left. Okay. Number 4. The woman going the supermarket is my mother. The woman going into, until, across, of. Into. Off. I hear into and of. ¿Cuál elegimos?
a ver la última, alguien que diga. Acá Kimberly Castillo nos coloca en el chat into. Let's keep that Off. one. O usted. Ah, pero Office. Miguel de la Cruz y Off. alguien más acá dice, creo que Dorcas, off. Ellos dicen off. Ok, mayoría gana. Muy bien. Número 5 dice, Sally is talking Michael. Which preposition? Sally is talking Michael. To, of, through, up. To. Sally To is Michael. talking to Michael. Ok, muy bien. Vamos a ir rapidito. Les voy a ir diciendo súper rapidito qué era cada una para ver si ustedes arreglamos alguna. Dice, sabíamos que to, entonces la preposición de movimiento, la más común. Cuando la utilizábamos para mostrar movimiento en una dirección específica. To es eso, una dirección en específico. Across, su uso era para indicar movimiento hacia el lado opuesto. Across, ¿verdad? Along, que es a lo largo de. Around es alrededor de. Down era abajo. El uso era una posición superior a una posición inferior, ¿verdad? Súper fácil. Into, que significa en o dentro de. Off, que su significado es más distante, más lejano. ¿Ok? Onto decía que en, sobre, por encima de, arriba de. Y over era muy parecido, ¿verdad? Sobre, encima de, arriba de. ¿Ok? Past, lo vimos que significa por delante. Y through, a través de. ¿Cuál era el uso de through? Para mostrar movimiento dentro de un espacio cerrado. ¿Ok? Y teníamos the words, que creo que no aparece en ningún ejemplo. Hacia o con dirección a. Y la última, up, que significa hacia arriba. Y que el uso de up dice que fácil, ¿verdad? De una posición inferior a una posición superior. Es el cambio que hacemos. Muy bien. Entonces así nos quedaron nuestras oraciones. He goes to disco pegs every night. Recordamos el uso de to, decía que, ¿verdad? Entonces tal vez ahí vamos bien. You must walk along the bridge. Number 3, walk around the street and turn left. Number 4, the woman going, which one we pick here? The woman going of the supermarket is my mother. And the last one, Sally is talking to Michael. En la 4 no sería into. The woman, number 4, en la 4, ¿verdad? The woman going into the supermarket is my mother. Ok, ahí hicimos el cambio. Ustedes me dicen, recuerden que nos indica, ¿verdad? Si tenemos algún error y cuál tendría que haber sido nuestra respuesta. Veamos qué tal nos fue, chicos. Muy bien, ahí ya vemos la primera, no se preocupen. La primera la tenemos correcta. Luego nosotros elegimos you must walk along the bridge. Veamos cuál era la que teníamos que utilizar. Y creo que algunos lo dijeron. You must walk across the bridge. Why? ¿Por qué era across? Se utiliza para mostrar el movimiento de un lado hacia el lado opuesto. ¿Verdad? Aquí nos teníamos obviamente que dirigir al puente, entonces, ¿verdad? Estábamos del lado, por ejemplo, derecho del puente y vamos a cruzarlo, entonces es el opuesto. Nos vamos para el otro lado. Nosotros en la número 3 elegimos walk around the street and turn left. Teníamos que utilizar down. ¿Por qué? Dice que down se utiliza para indicar el movimiento de una posición superior a una posición más baja. Walk around the street and turn left. Nos estaba indicando, ¿verdad? Como camina hacia allá y luego cruzas a la izquierda, left. Entonces, es
no va a ser como tan específico ese down and up en las oraciones que nos va a dar en preposición, que nos va a indicar como cuando lo usamos normalmente, down and up, ¿verdad? En preposición es un poquito más difícil lograrlas identificar. La número 4, muy bien, ¿verdad? Cabal, no me recuerdo quién la corrigió. The woman going into the supermarket is my mother. En la última, Sally is talking to Michael. Que esas son fáciles de identificar, por eso el to es el más común y es el que manejamos mejor, ¿verdad? Pero muy bien, chicos, la verdad que estuvo muy, muy bien. Esto que lo acabamos de ver y lo hicieron muy bien. Ok, practiquen con el video que tuvimos de la clase anterior, practíquenlo el día de hoy. Yo les mando el material de esa clase y el de esta también, ¿verdad? Para que vean todo lo que es de preposiciones, su uso correcto. Aprendimos de que no siempre es la misma preposición o la que nosotros creemos que suena, se escucha bien, ¿verdad? Apréndanse los usos, que las demás aprendan qué significa, cómo funciona dentro de la oración. Ok, entonces, no sé si alguien tiene alguna duda. Si no, por favor, everybody turn on your camera. Vamos todos, por favor, con nuestra camarita. Bien, a practicar entonces, chicos, esas prepositions. Muy bien, vamos a tomar nuestra primera fotografía a la cuenta de 1, 2 y 3. Vamos con la siguiente. 1, 2 y 3. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, Teacher Fede. Y chicos, recuerden a repasar bastante las preposiciones. Aprendan las más comunes, pero aprendamos el uso correcto de ellas, ¿ok? Entonces, muchísimas gracias por estar acá. Recuerden que ya estamos en la recta final, así que vamos a aprovechar bastante estas clases. Recuerden, les voy a mandar un ejercicio para que practiquen estas preposiciones tanto de place como de time and movement y a ver qué tal les va. No me tienen que mandar captura de pantallas para ustedes. Practicar, ¿ok? Entonces, muchísimas gracias por haber estado acá y nos vemos el miércoles. Bye, Miss. Buenas Bye, tardes. guys. Bye. Thank you. Gracias. Bye. Goodbye, Miss. Thank you.